Bueno, creo que estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos a este octavo encuentro. Creo que ya estamos. Sí, creo que ya este es nuestro octavo encuentro de este taller de lectura filosófica que le estamos dedicando al Teteto de Platón. Sí, ya estamos ya avanzados en la obra. Y bueno, hoy vamos a seguir. Tratemos de recordar más o menos dónde nos quedamos en la clase pasada. En nuestro encuentro pasado todavía no habíamos terminado de leer esta parte, pero estábamos en un intento de defensa de la teoría de Protágoras, ¿sí? Por parte del mismo Protágoras. O sea, no es que está hablando Protágoras, sino que Sócrates dijo, bueno, me voy a poner en la carne de Protágoras y voy a tratar de defender su teoría. ¿Sí? Entonces, ahora estábamos leyendo a un hipotético Protágoras que estaba defendiendo su propia teoría ante los embates que le estaba proporcionando Sócrates, ¿no? En primer lugar, o por cómo había surgido todo esto, fue por una recriminación que le había hecho Sócrates a Protágoras. ¿En qué consistía esa refutación de su teoría, o en qué consistía esta recriminación de su teoría? En realidad estaba dirigida a su profesión, ¿no? Su profesión como sofista, como maestro de retórica. O sea, la refutación consistía en lo siguiente. Decía, bueno, si según la teoría de Protágoras, el hombre es la medida de todas las cosas, o sea, todos nosotros estamos en lo cierto cuando opinamos desde nuestra subjetividad, entonces todas las opiniones son correctas. Entonces, ¿qué es lo que viene a hacer Protágoras cuando se ofrece como maestro? ¿Sí? Porque se supone que cuando alguien se ofrece como maestro tiene algo para enseñar, algo verdadero que la otra persona no sabía, o corrige saberes que las otras personas tenían como verdaderos, pero en realidad eran falsos. Entonces, ¿cómo puede ser que Protágoras venda sus saberes de esa manera si cualquiera es la medida de su propio saber? Entonces esa es la recriminación que le estaba haciendo Sócrates a Protágoras. Que te venís a dar de maestro si me decís que según tu teoría no haría falta maestros, porque todos seríamos medida de nuestra propia verdad, de nuestras propias opiniones, y no existirían las opiniones falsas. ¿Para qué te voy a pagar a vos? ¿No? Sin embargo, Protágoras vendía sus cursos de retórica, vendía sus saberes, y se vendía como un sabio, ¿no? ¿Cómo puede ser que haya sabios, personas más sabias que otras, si cada uno es la medida de su verdad? O sea, esta básicamente era el núcleo de esta refutación de su teoría. No sé si refutación, sino un reclamo de Sócrates hacia Protágoras. Si cada uno es la medida de todas las cosas, no vengas a vender cursos para que nos transmitas tu sabiduría, porque no nos serviría. O sea que en realidad no estaría creyendo Protágoras lo que predica. Y cuando se pone en la piel de Protágoras, defiende su teoría y dice Protágoras que sí, él no descarta que haya personas más sabias que otras. O sea, sí, no hay opiniones falsas. O sea, nadie puede tener opiniones falsas, pero sí puede haber personas más sabias que otras. ¿En qué sentido? En el sentido de la utilidad, de lo beneficioso. Eso estaba planteando Protágoras, o sea, Sócrates en la carne de Protágoras, cuando dejamos de leer el encuentro pasado. O sea, Sócrates le estaba diciendo, Protágoras estaba diciendo que él creía que había personas más sabias que otras, pero no en cuanto a la verdad, sino en cuanto a lo beneficioso. ¿Sí? Por ejemplo,
Hay personas que saben lo que es más beneficioso para las plantas, hay otras personas que saben qué es lo más beneficioso para la salud, por ejemplo los médicos, ¿sí? Entonces sí podemos decir que los médicos son sabios porque saben lo que es beneficioso para la salud de las personas. Sin embargo, no sé, habíamos quedado ahí medio dudoso con esta cuestión. O sea, realmente está defendiendo su teoría Protágoras de esta manera. Está diciendo que no es que están más cerca de la verdad, sino que están más cerca de conocer lo beneficioso que las otras personas. Y esto lo habían trasladado también a lo que sería la comunidad, o sea, la polis. Cada polis, cada comunidad, cada ciudad considera que las cosas beneficiosas para ellos son las cosas justas. O sea, considera que son beneficiosas para ellos cosas que por ahí para las otras ciudades no son beneficiosas para ellas mismas. O sea, no habría algo que podríamos decir esto es lo justo, esto es lo beneficioso, sino que cada ciudad decide lo que es beneficioso para sí y está en lo cierto siempre. Sin embargo, no sé, una opinión mía, acá estamos cambiando de nombre a algo que en realidad es lo mismo, ¿no? O sea, me dicen, bueno, sabio no es el que está más cerca de la verdad, sino el que conoce lo que es beneficioso para sí, o para otras personas, o para otras cosas, como las plantas. Pero bueno, acá yo creo que encubiertamente se está hablando de la verdad también, ¿no? O sea, está diciendo, sí, hay personas que conocen o que saben verdaderamente lo que es beneficioso para los humanos en cuanto a la salud, por ejemplo, y hay personas que están más alejados de eso, o sea, que no saben lo que es beneficioso para la salud, por ejemplo. Por eso los médicos se consideran más sabios que los que no son médicos. Sin embargo, yo puedo tener una opinión acerca de lo que es beneficioso para mí, y el médico diría que mi opinión es falsa. O sea que estamos en el mismo ámbito, estamos hablando de opiniones falsas y opiniones verdaderas, ahora no acerca de la verdad, sino acerca de lo que es beneficioso o no beneficioso, o lo que es útil y no es útil. O sea, le está cambiando el nombre al problema, pero el problema sigue siendo el mismo. En mi humilde opinión, ¿no? Vamos a seguir leyendo a ver si nos convence de alguna otra manera. Tengamos en cuenta otra vez, está hablando Sócrates, pero en la piel de Protágoras. O sea, tendríamos que hacer de cuenta de que ahora está hablando Protágoras, que ya está muerto en este momento del libro, pero que Sócrates decide encarnar como un signo de justicia, ¿no? Para ser justos con la teoría de Protágoras, entonces vamos a tratar de defender su teoría. Como él no se puede defender, lo voy a defender yo, dice Sócrates. Entonces vamos a seguir leyendo a ver qué es lo que dice Protágoras en su defensa. Leo un pedacito del párrafo anterior. Estamos en la página 227 del libro. Al final, más o menos, los últimos dos párrafos. Leo. Dice: por la misma razón, el sofista que es capaz de enseñar de esta manera a sus alumnos es tan sabio como digno de recibir buenos honorarios por parte de los que han enseñado. Así es como unos son más sabios que otros, a pesar de que ninguno tiene opiniones falsas. Y esto es lo que digo que es medio un engaño. O sea, el sabio puede sí enseñar lo que es más beneficioso, pero no hay opiniones que sean más verdaderas que otras. No sé, dudoso. Está esquivando el problema o nos está endulzando con palabras para confundirnos, aparentemente. Y este libro lo está escribiendo Platón, ¿no? Y Platón quiere mostrar esto, quiere mostrar cómo un sofista nos endulzaría de esa manera, trataría de confundirnos con los términos, cuando en realidad estamos hablando de la verdad, estamos hablando de lo mismo, de las opiniones verdaderas y falsas, pero me está queriendo desviar la discusión con opiniones acerca de lo beneficioso y no beneficioso.
Pero no sé, nosotros nos estamos dando cuenta de esto, de este juego de Protágoras. Sigo leyendo. Dice, tú, quieras o no, no tienes más remedio que aceptar que eres medida, pues con estas consideraciones mi doctrina queda a salvo. Ahora bien, si quieres discutirla desde el principio, discútela, y procede a exponer tu argumentación en contra. En caso de que quieras hacerlo por medio de preguntas, hazlo por medio de preguntas, ya que una persona dotada de inteligencia no debe rehuir este procedimiento. Al contrario, debe practicarlo más que ningún otro. Sí, acá ya expuso Protágoras su defensa y le está diciendo a Sócrates, bueno, sigamos, seguí si querés, pero hacelo un poco más honestamente. O sea, tiene que ser justa esta disputa. Y más justa todavía si el que está con el que está discutiendo está muerto, ¿no? Sigo leyendo. Dice, ahora bien, hazlo de la siguiente manera. No cometas injusticias con tus preguntas, pues sería una gran inconsecuencia que quien dice preocuparse de la virtud no hiciese otra cosa que ser injusto con los argumentos. Y acá está hablando Sócrates consigo mismo, ¿no? En nombre de Protágoras, y él está tratando de no ser injusto. Bien, sigamos. Y en estos menesteres no separar la mera contienda verbal de la discusión dialéctica. Eso es cometer injusticia, no separar estos dos términos. O sea, hay dos maneras de discutir. Está la mera contienda verbal. ¿Sí? La mera contienda verbal, ¿en qué consistiría? Bueno, en tratar de imponer mi argumento por sobre otro. ¿Sí? Por cualquier medio posible. Eso es una mera contienda verbal. O sea, no todos los diálogos son diálogos justos, ni diálogos que se quieren acercar a la verdad. Diálogos filosóficos en sí mismos, ¿no? Sócrates cree en esto, cree que la filosofía se hace mediante el diálogo. No se puede hacer de otra manera filosofía. Filosofía se hace con otros, no se puede hacer con uno mismo. Necesitamos discutir con otras ideas, con otros pensadores. Tampoco se puede hacer filosofía leyendo libros nada más. O sea, la filosofía vive en el diálogo, pero no en el diálogo injusto. El diálogo injusto sería una mera contienda verbal. O sea, una discusión en la que las personas quieren ganar desde su punto de vista sin prestar atención a la verdad. Que eso supuestamente es lo que hacen los sofistas, según Platón. Entonces hay que separar esto, la mera contienda verbal de la discusión dialéctica. La discusión dialéctica es mucho más honesta, mucho más justa. O sea, vamos a diferenciarlas. Y acá las diferencias. Dicen la primera, o sea, en la mera contienda verbal, se suele bromear y confundir al interlocutor todo lo que uno puede. O sea, es más, en los cursos de retórica se dan herramientas para eso, para confundir al interlocutor, para hacerlo quedar como un tonto, para hacerlo quedar en ridículo, marearlo primero y después hacerlo confundir y que quede como un tonto. Esas son herramientas que no nos acercan a la verdad, sino que son métodos que usan estos sofistas para confundir, para dejarnos mal parados. A veces atacan a la persona misma, no a sus argumentos. A veces quieren seducir a sus interlocutores. O sea, mediante la seducción pretenden hacer cambiar de opinión a las otras personas. Entonces lo que se hace en una contienda verbal es eso. En una contienda verbal, en una pelea, vale todo, vale cualquier cosa, cualquier herramienta que queramos utilizar para ganar en la conversación. Pero en la discusión dialéctica hay que ser serios, dice Protágoras, y corregirlo, mostrándole únicamente los errores en los que haya caído por sí mismo o por culpa de las personas que haya frecuentado anteriormente. Sí, acá Protágoras otra vez parece que se está contradiciendo a sí mismo. Dice que las personas sí pueden cometer errores.
y puede cometer errores en los que haya caído por sí mismo o por culpa de malas compañías, ¿no? Entonces veamos que es un discurso contradictorio el que está proponiendo Protágoras. Pero bueno, Sócrates es un defensor de la discusión dialéctica. O sea, filosofía se hace discutiendo honestamente, como está haciendo él, y cuando está discutiendo con una teoría de alguien que no está, bueno, trata de defenderla como si la defendiera esa persona que no está. Y es lo que está haciendo ahora. Está defendiendo la teoría de Protágoras como si fuera el propio Protágoras. Aunque bueno, hay que poner en tela de juicio esa defensa. Hay que ver si está jugando todas las cartas que puede jugar Sócrates. Eso lo sabe Sócrates nada más. Bueno, no sé si Sócrates, Platón es el que está escribiendo el libro. Es fácil enredarnos en los personajes. Bueno, sigo leyendo a Protágoras, que lo está interpretando Sócrates, que está siendo escrito por Platón. ¿Sí? Esa es la confusión. Seguimos. Sigue Protágoras, entre comillas. Dice, sí, en efecto, procedes así. Los que discutan contigo se culparán a sí mismos. Empiezo otra vez. Dice, si en efecto procedes así, los que discutan contigo se culparán a sí mismos por sus propias confusiones y perplejidades. No te echarán la culpa a ti, sino que te seguirán y te apreciarán, mientras que huirán de sí mismos, despreciándose y buscando refugio en la filosofía para cambiar y huir de lo que eran anteriormente. Ahora bien, si hace todo lo contrario, o sea, si pasás a la mera contienda y no a la discusión dialéctica, como la mayoría de las personas, también a ti te sucederá lo contrario, y verás que los que frecuentan tu compañía, al hacerse mayores, en lugar de convertirse en filósofos, desprecian esta actividad. O sea, hay que diferenciar bien entre estos dos términos. Son dos maneras de discutir totalmente distintas. Carmen, ¿qué página? Página 228 del libro. Estamos. Casi al final. Ahora vamos a empezar el último párrafo. 228 del libro, del PDF 227. Hay como un corrimiento de una página. Estamos al final de la hoja. Sigo leyendo. Dice, así es que, si me haces caso en lo que se dijo antes, permanecerás junto a nosotros, no con hostilidad ni con afán de disputa, sino con la buena disposición de ánimo necesaria para examinar qué es lo que decimos en verdad, cuando afirmamos que todo se mueve, y que lo que parece a cada uno es, en efecto, así para él, ya sea un particular o una ciudad. ¿Sí? Tanto el particular como la ciudad tiene opiniones verdaderas o falsas. A partir de ello es como podrías investigar si el saber y la percepción son lo mismo o cosas diferentes, pero no, como hace un momento, a partir del uso habitual de frases y nombres que la mayoría trata a su antojo, ocasionándose unos a otros toda clase de perplejidades. Sí, acá lo que dice Protágoras, no recurras a dichos comunes, a frases armadas para tirar abajo de mi teoría. Piensen honestamente y traten de llegar a algo verdadero. Bien, y acá, por suerte, termina toda esta parte de Protágoras, su defensa de Protágoras. Y empieza a hablar Sócrates en su propio nombre. Dice, esta es la ayuda, Teodoro, que he podido aportar a tu amigo Protágoras. Es la que puedo brindarle, una ayuda escasa, como corresponde a unos escasos recursos. Y acá, cuando habla de escasos recursos, no está hablando de los escasos recursos de la teoría de Protágoras,
Está hablando de los escasos recursos propios, ¿no? Dice: yo, Sócrates, esto es lo que pude hacer para defender a tu amigo Protágoras, a pesar de que mis recursos para defenderlo son escasos. Esto también es una herramienta retórica, ¿sí? Menospreciarse un poco, una especie de falsa humildad, ¿no? Yo tengo pocos recursos para defenderlo, pobre Protágoras, pero bueno, eso es lo que pude hacer. Y dice: si él viviera, se hubiera podido defender a sí mismo de una manera mucho más eficaz de lo que yo estoy haciendo ahora. Y Teodoro le responde: bromeas, Sócrates, porque la defensa que has hecho de este hombre ha sido extraordinariamente vigorosa. Muy bien, amigo mío, dime, ¿te has dado cuenta del reproche que contenían las últimas palabras de Protágoras? Al decir que estábamos dirigiendo nuestros discursos a un niño y valiéndonos del temor que le infundimos para polemizar contra sus afirmaciones, además de tomar a chanza nuestra intervención, ensalzaba su doctrina de la medida de todas las cosas y nos exhortó a tomar en serio su argumentación. ¿No es así? Sí, es así. Lo que está intentando Sócrates es de que Teodoro se involucre en la conversación. O sea, Teodoro quiere a toda costa evitar la confrontación con Sócrates porque sabe cómo termina todo esto. Y Sócrates está haciendo todo lo posible para que Teodoro intervenga. Quiere discutir en serio con Teodoro. Hasta ahora, dice, Protágoras nos está acusando de tratar este problema, que es un problema serio, con niños, como Teeteto. ¿Sí? Teeteto es un joven, no tiene experiencia en esto, no puede hacer una defensa seria de la teoría que propuso. Sin embargo, Teeteto fue el que propuso esa teoría y estuvo bien propuesta, y por eso lleva tanta discusión. Pero bueno, Sócrates tiene un problema con la juventud y dice: no sé, es un niño, es una persona joven, no me puede hacer frente como lo harías vos, Teodoro, que te conozco y sos un sabio geómetra. Entonces ahora va a tratar de convencerlo de que se involucre en la conversación, que no tenga miedo, ¿no? Teodoro le dice: sí, Sócrates, ¿cómo no voy a darme cuenta? Y bien, ¿propones que le hagamos caso? Desde luego que sí. Pues bien, estás viendo que todas las personas aquí presentes son niños, excepto tú. De manera que si hemos de hacer caso a este hombre, Protágoras, tú y yo somos los que tenemos que preguntar y responder, y tomarnos en serio su doctrina para que no pueda hacernos el reproche de que no la examinamos atentamente y nos limitamos a bromear con adolescentes. Y Teodoro le dice: es que Teeteto no podría seguir la investigación mejor que muchos que tienen ya una poblada barba. Sí, mucho mejor que varias de las personas mayores que conocemos. O sea, sí, Teeteto tiene una inteligencia importante, y Sócrates le dice: pero no mejor que tú, Teodoro. Sí, Teodoro es el maestro de Teeteto, así que se supone que sabe más cosas. Y esto es lo que se está queriendo demostrar acá, ¿no? Que Teodoro, siendo un maestro, es más sabio que su alumno. Cosa que Protágoras no podría admitir. Si dice que cada hombre es la medida de todas las cosas, entonces un niño no podría saber menos que un adulto. Por más que esté más experimentado en geometría o en filosofía. O sea, lo que está queriendo hacer Sócrates es rescatar la imagen del sabio. O sea, el sabio tiene que ser rescatado. Hay personas que saben más que otras. Y eso es evidente por el contacto que podemos tener con otras personas. ¿Sí? O sea, la experiencia nuestra diaria nos muestra que hay personas más sabias que otras. Hay personas que saben más que otras. No puede ser cierta la teoría de Protágoras de que la opinión de cada persona es igualmente válida. No puede ser esto. O sea, la persona de un médico vale más
que la persona, que la opinión de una persona que no es médico. Sí, en cuanto a la salud. O sea, yo puedo opinar que a mí me hace bien, eh, no sé, comer guiso de lenteja con chorizo colorado todos los días y que eso es beneficioso para mí y no por eso va a ser verdad, ¿sí? Por ahí esa es mi opinión, porque me hace sentir bien, me encanta el guiso de lenteja con chorizo colorado, pero sabemos que eso no es saludable y un médico no estaría de acuerdo con eso. En ese caso el médico tendría la opinión más cercana a la verdad, se supone. Bueno, sigamos con Teodoro, que está queriendo evitar este enfrentamiento con Sócrates. Teodoro dice, si uno está sentado a tu lado, Sócrates, no es fácil abstenerse de dar razones. Hace un momento no tenía ni idea de lo que decía cuando afirmaba que no me obligarías a desnudarme, como hacen los lacedemonios. ¿Se acuerdan, no? Que Sócrates le dijo más o menos esto, ¿no? Si vas a una playa de un nudista, no vayas a mirar y vas a estar vestido, ¿no? Estás acá en el medio de nuestra conversación y no decís nada. Estamos todos desnudándonos en una playa nudista y vos estás vestido ahí mirando. Es de mala educación eso, ¿no? Entonces, si venís a una playa nudista, desnudate con nosotros y ponete a discutir, ¿no? Y le está diciendo esto. No entendía mucho lo que me estabas diciendo, pero ahora estoy entendiendo un poco más. Pero en otro sentido. Le dice, pero me parece que te asemejas más bien a Escirón. Hay una nota al pie, porque obviamente nadie conoce quién es Escirón, así que vamos a leer la nota al pie. Dice, de acuerdo con una versión de la leyenda, Escirón habitaba en un lugar de Mégara que bordeaba la costa y obligaba a los viajeros a lavarle los pies. En ese momento los arrojaba al mar, donde una enorme tortuga despedazaba sus cadáveres. Bueno, se asemeja más a él, dice. O sea, me estás tirando a los perros. Me estás tirando a la costa para que una tortuga me despedace. Dice, bueno, pero me parece que te asemejas más bien a Escirón. Pues los lacedemonios le piden a uno que se marche o se desnude, mientras que tú me parece que haces más bien el papel de Anteo. Otra vez, nota al pie, tenemos que saber quién es Anteo. Anteo era hijo de Poseidón y Gea. Vivía en un lugar de Libia y obligaba a todos los viajeros a luchar contra él. O sea, cualquier viajero que ingresaba a su ciudad tenía que luchar contra él. Y esto es parecido a lo que está haciendo Sócrates, ¿no? Cualquiera que venga a participar de alguna de sus conversaciones, de alguno de sus diálogos, tiene que pasar por él, tiene que pelear con él. Así que sí, se parece más a este Anteo, hijo de Poseidón. Entonces los obligaba a luchar contra él, luego, cuando los había vencido, adornaba con sus despojos el templo de su padre. Esa es la historia de Anteo. Así que te pareces más a ese, le dice. No estás pidiendo que me desnudes, sino que estás pidiendo que luche con vos y después adornar un templo con mi piel, ¿no? Todo esto en sentido figurado, obviamente. Al que se acerca a ti no lo dejas ir antes de haberlo desnudado y de haberlo obligado a enfrentarse a tus razonamientos. Eso es lo que hace Sócrates. Y Sócrates le dice, has hecho una comparación muy buena del mal que sufro, Teodoro. O sea, es una enfermedad, dice Sócrates. No es algo que quiero hacerle a la gente, sino es algo que es más fuerte que yo. De alguna manera tengo esa enfermedad. Necesito que el que esté cerca mío, al que considero más sabio, se enfrente a mí. Es una fuerza natural que tengo adentro. Y dice, sin embargo, aún soy más obstinado que ellos, pues he encontrado a muchos Heracles y Teseos, que tenían gran dominio de la argumentación y me han dejado bien abatido.
Heracles y Teseos, bueno, fueron personas que derrotaron a Anteo. ¿Sí? Cuando entraban las personas a su ciudad, hacía que peleen con ellos, que peleen con él, perdón. Y Heracles y Teseo fueron dos casos en que lo dejaron abatido, ¿sí? Lo vencieron en batalla. Bueno, y lo que está diciendo Sócrates es eso. Me encontré con muchos de estos que me dejaron tirado por el piso, argumentalmente, ¿no? O sea, no soy el que siempre gana las batallas. Me he encontrado con personas que me dejaron sin palabras. O sea, es una enfermedad que tengo. Tengo la necesidad de ir y discutir con las personas, que vengan, se enfrenten a mí. Sin embargo, no siempre gano. Pero tampoco abandono. Así que dice esto. Pues he encontrado a muchos Heracles y Teseos que tenían gran dominio de la argumentación y me han dejado bien abatido, sin que yo abandone en ningún momento. Tan terrible es el amor que se ha apoderado de mí por esta clase de ejercicios. Sí, Carmen, reconoce que le han ganado muchas veces. No en este caso, todavía no está reconociendo su derrota, pero sí, tampoco es ningún dios Sócrates, y no se considera así tampoco. Sí, le ganaron varias veces. Pero tiene un amor terrible por esta clase de ejercicios. Recuerden que la filosofía es un amor, ¿no? Está hablando de esto, un amor por la sabiduría, un amor por el saber. Y él tiene un amor por esto, por hacer filosofía. Y es más fuerte que el amor propio. Es más fuerte que el amor que se tiene a sí mismo. Entonces no tiene miedo de quedar en ridículo. Dice, vengan, discutan conmigo, si me ganan y quedo en ridículo no me importa, estoy haciendo lo que amo, que es tratar de poner en movimiento la conciencia de todos nosotros, a ver si llegamos y nos acercamos a alguna verdad. Eso es lo que se busca en filosofía. Y acá está planteando de alguna manera el perfil de lo que debería ser un filósofo, ¿no? El filósofo ama más a la verdad que a sí mismo. No tiene miedo de quedar en ridículo. Es más, muchas veces va a quedar en ridículo una persona que está tratando de llegar a la sabiduría, de llegar a conocer cosas. Pero bueno, es un riesgo que tenemos que correr, quedar en ridículo. Y pasa muchas veces, ¿sí? Siempre hablando sobre filosofía podemos quedar en ridículo. Podemos tener un mal día y decir pavadas, porque estamos hablando todo el tiempo, ¿no? No es que me estoy considerando filósofo, sino que como profesor de filosofía estoy hablando todo el día de filosofía y sí, es muy fácil decir pavadas a veces, de las que después nos arrepentimos, pero es el riesgo que tenemos que correr. No sé, si estás 10 horas por día hablando de filosofía y sí, pavadas vas a decir, por lo menos 4 horas de pavadas vas a estar. Carmen, ahí veo que estás hablando. A ver, Sócrates reconoce que lo han ganado. Teodoro tiene miedo de quedar en ridículo. Sí, obvio. Teodoro le tiene un terrible miedo a Sócrates. Como todos. Todos los de Atenas tenían miedo de discutir con él. Sí. Pero acá Sócrates está tratando de convencerlo. Le dice, mira, me han ganado antes. Vos podés ser uno de esos ganadores. No tengas miedo. Se está empezando a rebajar un poco como para que Teodoro acepte la contienda, ¿no? No quiero espolear, pero sí va a terminar aceptando porque Sócrates se pone bastante denso. Y acá responde Teodoro, dice, no voy a llevarte la contraria en nada, procede como quieras. De todas formas, en cuestiones de esta clase hay que soportar el destino que tú hayas urdido, y no hay más remedio que someterse a prueba. Ahora bien, no estaré a tu disposición más allá del tiempo que has previsto. ¿Sí? ¿Cuál es el tiempo que ha previsto? Bueno, hasta que lleguen a llegar a una conclusión, hasta que lleguen a una conclusión con la cuestión de Protágoras.
O sea, y entiendo a Sócrates, ¿no? Teodoro era un amigo de Protágoras y era un seguidor de Protágoras. ¿Quién mejor para discutir sobre Protágoras que con Teodoro, ¿no? Se muere por discutir con Teodoro, porque eso es lo que le va a dar una discusión rica, eso es lo que más lo va a poder acercar a la verdad. Es más, si gana Teodoro, bueno, va a ganar contra alguien que sabe mucho de la teoría de Protágoras. Por ahí también hay un miedo de Sócrates, ¿no? De ser vencido por un adolescente. Aunque no creo, estaba bastante flojo Teteto en la discusión. Le decía todo que sí. Así que estoy más del lado de esto. Quiero aprovechar más este tiempo hablando con alguien, con un experto. Porque a diferencia de Protágoras, Sócrates sí valora la expertise de las personas. O sea, sí, Sócrates cree que hay personas que saben más que otras. Entonces quiere ir con el que sabe más, con Teodoro. Y Sócrates dice, sigo leyendo, pues bien, con eso es suficiente. Y pon mucho cuidado de que no vayamos a hacer uno de esos razonamientos infantiles sin darnos cuenta, y alguien nos haga de nuevo el mismo reproche. Bueno, pondré de mi parte todo lo que pueda, dice Teodoro, resignado, sabiendo que lo van a revolcar por el piso, pobre. Bien, y acá arranca Sócrates. Dice, primeramente volvamos de nuevo a la cuestión en el mismo punto en que estaba antes y veamos si estábamos enojados con razón o sin ella, cuando le censurábamos a esta doctrina que hace a todo el mundo autosuficiente en lo que a inteligencia se refiere. Sí, por esto estamos enojados con Protágoras, porque me dice que todo el mundo es medida de su sabiduría. O sea, todas las opiniones valen lo mismo. Y no puedo estar de acuerdo con esto, dice Sócrates. No puedo estar de acuerdo con que todas las opiniones valgan lo mismo. Si hablamos de geometría, la opinión del geómetra va a valer más de la opinión del panadero de la esquina, ¿no? El panadero de la esquina no sabe sobre geometría. Y lo mismo al revés. A Teodoro, que es geómetra, no voy a decir que su opinión acerca del pan es igual de válida que la del panadero. El panadero sabe mucho más de pan que Teodoro. O sea, hay diferencias en los saberes de las personas. Y esto lo podríamos discutir, ¿no? Podría decir, bueno, el panadero tuvo más contacto con pan que Teodoro, obviamente va a tener más conocimiento, más sabiduría. Y esto también podría ser una defensa de Protágoras. A medias, ¿no? Pero si cada uno es medida de su propia sabiduría, si la percepción es saber, yo tuve mucho más percepciones de la fabricación del pan, por ejemplo. O sea, mucho más experiencia acerca de la fabricación del pan, y eso es lo que me hace más sabio. Eso sería una buena defensa que podría hacer Protágoras de sí mismo. O sea, si la percepción es saber, entonces el que más percibe, más sabe. Y el panadero percibió más pan que muchas otras personas, que cualquier persona común, entonces podemos decir que es más sabio. Pero Sócrates no usa este argumento. Porque este argumento, no sé, está bueno, por lo menos a mí me convence bastante. Pero ahí también se le cae la teoría de Protágoras. Pero podría llegar a encajar, no sé. Es para pensar. O sea, si el saber es percepción, el que más percibe más sabe. O sea, no todos percibimos todas las cosas. Teodoro percibe más formas geométricas que otra persona porque dedica su vida a eso. Entonces, podríamos decir que es más sabio, que sabe más cosas, porque percibió más cosas acerca de la geometría. Bien, sigamos. Dice, además, Protágoras nos concedió que algunos individuos sobresalen en la estimación de lo que es mejor o peor, y se refería precisamente a los que son sabios. ¿No es así? Sí, dice Teodoro.
O sea, no se defendió como lo acabo de defender yo a Protágoras, que, no sé, según mi opinión sería una mucho mejor, una mejor defensa, sino que se defendió de otra manera. Dice, el sabio no es el que se acerca más a la verdad, sino que sabio es el que se acerca más a lo mejor o a lo peor. O el que está más sano. ¿Se acuerdan que había hablado acerca de la enfermedad y hay disposiciones del alma que nos acercan más a lo mejor? Sí, otra vez, están usando términos para confundirnos. Mejor, peor, se puede traducir en verdadero y falso. O sea, lo mejor estaría más cerca de lo verdadero. Lo mismo cuando está hablando de lo beneficioso o de lo no beneficioso. Estamos hablando de la verdad y la falsedad. Me están queriendo marear, me están sacando el foco del problema. Bien, sigo. Dice Sócrates, ciertamente si él estuviera aquí presente para prestar su asentimiento y no hubiéramos tenido que hacer en su lugar esas concesiones con la intención de ayudarle, no sería menester repetir la doctrina para fundamentarla de nuevo. Pero en la presente situación alguien podría afirmar quizás que no tenemos autoridad para establecer acuerdos en su nombre. Por ello es mejor que quede más claro el acuerdo al que llegamos en este punto en particular, ya que no hay poca diferencia entre hacerlo así o de otra manera. Bueno, otra vez, tratando de ser justos con el pobre Protágoras que está muerto y no se puede defender. Pero acá está Teodoro, ¿no? Ahora cambió la cosa. Teodoro sí puede defenderlo bien a Protágoras, porque fue su amigo, lo conoció personalmente, estudió con él, así que ahora vamos a ver qué hace Teodoro. Y Teodoro le dice, bueno, es verdad, otra vez, diciéndole todo que sí a Sócrates. Nadie se le opone a Sócrates. Vamos, muchacho. Bueno, Sócrates. El acuerdo, desde luego, hemos de tomarlo lo más rápidamente posible, basándonos no en las palabras de otro, sino en las suyas propias. ¿Cómo? Dice Teodoro. De la siguiente manera. ¿No dice él que lo que le parece a cada uno es así para la persona a la que se lo parece? En efecto, es lo que se dice. Bueno, eso es lo que estamos diciendo hace rato, ¿no? Que dice, bueno, lo que me parece a mí es así para mí. ¿Sí? Esa es la premisa a la que se reduce todo el argumento de Protágoras. Si a mí me parece que esto es bello, bueno, para mí es bello. Si a vos te parece que no es bello, bueno, para vos no es bello. Ninguno de los dos está en lo incorrecto, ninguno de los dos está en falso, las dos opiniones son igualmente válidas. No hay un valor absoluto de la belleza, según Protágoras, ¿no? Según Sócrates sí, tiene que haber un valor absoluto de la belleza. Como de la verdad, ¿no? Hay cosas que son verdad para mí, que para mí son ciertas, y para otra persona no, pero bueno, tiene que haber un valor fijo, tiene que haber una verdad. Si no, esto no va para ningún lado. No habría hombres más sabios que otros, no habrían personas que saben más que otras. O sea, la verdad tiene que ser un valor absoluto. No puede ser relativa a las personas. Esa es la discusión que hay en el centro. Relativismo versus absolutismo. Subjetivismo versus objetivismo. Y Sócrates dice, pues bien, Protágoras, también nosotros expresamos la opinión de un hombre. Ahí empieza a hablar con Protágoras, mágicamente, pero bueno, sigamos. Dicen, pues bien, Protágoras, también nosotros expresamos la opinión de un hombre, o más aún, de todos los hombres, y decimos que no hay hombre que no se considere a sí mismo más sabio que los demás en unas cosas, así como menos sabio en otras. ¿Sí? Lo que estábamos diciendo recién. El panadero sabe más de pan que Teodoro, y que yo, Sócrates. ¿Sí? Es obvio eso. Además, dice, en los peligros más grandes, cuando vienen tiempos de tempestad, ya sea en la guerra o en la enfermedad o en el mar, a los que mandan en tales situaciones
los hombres los consideran como si fueran dioses, pues esperan de ellos su salvación, aunque no se diferencien en otra cosa que en el saber. Sí, si estoy en el mar, en una tempestad, arriba de un barco, bueno, voy a poner todas mis esperanzas en el capitán, que es el que más experiencia tiene, es el que más sabe de navegación. Es evidente esto. Ahí Sócrates está recurriendo a los datos empíricos, ¿no? Está diciendo, la realidad nos muestra que cuando hay una tempestad arriba de un barco, todos los seres humanos, todos los hombres, ponen su fe en el hombre más sabio acerca de lo que está pasando. En este caso del capitán. El capitán es el hombre que mejor puede pilotar la nave, entonces vamos a poner toda nuestra fe en él. Vamos a confiar el manejo del barco en él. No es lo mismo que maneje el barco el que se encarga del cocinero, por ejemplo. No vamos a poner toda nuestra fe en el cocinero, porque no vale lo mismo la opinión del cocinero que la opinión del capitán del barco. No por despreciar al arte del cocinero, ¿no? Tampoco voy a confiarle mi comida al capitán del barco, que lo único que sabe hacer, o sea, es un experto en manejar un barco, pero la comida déjasela al cocinero, ¿sí? Esto es lo que estaba tratando de mostrar. Hay expertos en algunas cosas que ignoran muchas otras. Lo mismo con lo demás, con la enfermedad, por ejemplo. Si estoy enfermo, voy a alabar al médico, a la opinión del médico, no a la del capitán del barco. Y dice, a los que mandan en tales situaciones, los hombres los consideran como si fueran dioses, pues esperan de ellos su salvación, aunque no se diferencien en otra cosa que en el saber. Hay una diferencia en el saber. En esto se diferencian. Entonces sí hay diferentes saberes, sí hay opiniones más verdaderas que otras. O más beneficiosas, como quieras ponerle el nombre, ¿sí? Beneficiosas, verdaderas, útiles. Todo esto está relacionado con lo verdadero. En todas las actividades humanas, dice Sócrates, hay gente que busca maestros y personas que los dirijan a ellos mismos y a otros seres vivos en sus obras. De la misma manera, también hay gente que se considera capaz de enseñar y de mandar. Ahora bien, en todas estas circunstancias, ¿qué otra cosa podemos decir sino que son los mismos hombres quienes consideran que entre ellos se da la sabiduría y la ignorancia? O sea, la experiencia diaria, Sócrates. Dice, bueno, salgamos un poco de este divague teórico que estamos haciendo y vayamos a la experiencia diaria. Vayamos a ver cómo se comportan los hombres en la vida diaria. ¿Y cómo se comportan los hombres? Bueno, se comportan así, como si hubiera personas que saben más que otras. ¿Qué está diciendo Protágoras? No se condice con la experiencia cotidiana de todos. Yo si estoy enfermo voy a ir a un médico, no voy a ir a cualquiera, porque todas las opiniones no valen lo mismo. Y estoy seguro de que Protágoras, si se enferma, va a ir con un médico, no va a ir con cualquiera, porque no valen todas las opiniones lo mismo. El hombre no es la medida de todas las cosas, ¿sí? Sigamos. Teodoro dice, así es. Bueno, le concede todo, Teodoro. Vean las intervenciones de Teodoro. Si se ponen a ver todas las intervenciones de Teodoro, por lo menos de esta hoja, dice, es verdad. ¿Cómo? En efecto, eso es lo que dice. O sea, le da la razón en todo o se presenta confundido Teodoro. La otra intervención, así es. Otra intervención de Teodoro, naturalmente. ¿Sí? Eso es todo lo que dice Teodoro. Esas son una de las cosas que se le recrimina o que se le reclama a Platón, esos interlocutores monosilábicos. Bien, sigo con Sócrates. Dice, ¿no consideran que la sabiduría es el pensamiento verdadero, mientras que la ignorancia es la opinión falsa?
Naturalmente, dice Teodoro. Y bien, Protágoras, ¿qué haremos con este argumento? ¿Vamos a decir que las opiniones de los hombres son siempre verdaderas, o unas veces verdaderas y otras falsas? De una y otra posibilidad se sigue, en efecto, que sus opiniones no son siempre verdaderas, sino de las dos clases. Piensa pues, Teodoro, si alguno de los seguidores de Protágoras, o tú mismo, querría empeñarse en afirmar que no hay quien considere que otras personas, son ignorantes o tienen opiniones falsas. Sí, hasta el Protágoras mismo piensa que hay gente que tiene opiniones falsas. Más, lo vimos discutiendo en el Ágora, gritando, diciendo que las otras personas no sabían lo que decían. O sea, la experiencia nos muestra todo lo contrario. Y el mismo Protágoras se contradice cuando sale a las discusiones del Ágora. El mismo Protágoras se contradice cuando se coloca como maestro y cobra por su sabiduría. O sea, hay una diferencia radical entre lo que hace y lo que dice Protágoras. Eso es lo que está queriendo poner en evidencia. No tiene sentido su profesión, según su teoría. Y Teodoro dice, bueno, eso sería increíble, Sócrates. Sería increíble que la gente aceptara que no hay opiniones falsas. O sea, siempre hay opiniones verdaderas y opiniones falsas. Sigue Sócrates y dice, y sin embargo, la doctrina de que el hombre es la medida de todas las cosas nos lleva necesariamente a esta conclusión. ¿Sí? De que no hay opiniones falsas. ¿Por qué? Dice Teodoro. Y le dice, si has llegado a alguna conclusión por tu cuenta y me das a conocer la opinión que tienes sobre el particular, de acuerdo con la doctrina de Protágoras, hay que conceder que eso para ti es la verdad. ¿Pero qué es? Pero ¿es que no es posible a los demás convertirnos en jueces de la resolución que has adoptado? ¿O es que tenemos que considerar que tus opiniones son siempre verdaderas? ¿No hay a menudo muchos que se oponen a ti con opiniones contrarias a las tuyas, pensando que tus juicios y creencias son falsos? Sí, por Zeus, dice Teodoro. Sócrates. Desde luego son numerosísimos, como dice Homero, los hombres que me ocasionan toda clase de dificultades. O sea, yo cuando hablo, siempre va a haber personas que no están de acuerdo con lo que estoy diciendo. Entonces tengo que considerar que las personas que no están de acuerdo con lo que estoy diciendo también están en lo cierto. Sigue Sócrates y dice, y bien, ¿quieres que digamos que las opiniones que son verdaderas para ti son falsas, sin embargo, para toda esa gran cantidad de gente? Parece que es necesario, de acuerdo con esta teoría, dice Teodoro. ¿Y lo será para el mismo Protágoras? Si él no creyera que el hombre es medida, ni lo creyera la mayoría, como de hecho no lo creen, ¿no sería entonces necesario concluir que esta verdad que él escribió no es verdadera para nadie? O sea, hay mucha más gente que piensa que esta teoría es falsa de la que piensa que es verdadera. Y acá se está empezando a jugar una cuestión de la mayoría. ¿Sí? Porque acá entre los individuos puede llegar a servir, pero si pensamos a una comunidad, que sería como un individuo en grande, hay muchas más personas que están en contra de la teoría de Protágoras que las que están de acuerdo. Entonces, si miramos la comunidad, ¿qué decimos? La teoría de Protágoras es falsa, porque hay mayor parte de la comunidad que piensa que es falsa. Y eso lo tendría que aceptar Protágoras. Tendría que decir, bueno, mi teoría es falsa porque la mayoría cree que es falsa. Entonces, como lo que piensa cada uno es necesariamente cierto, entonces es necesariamente cierto de que mi opinión es falsa. Y en ese caso se me cae la teoría, porque yo había dicho que no existían las opiniones falsas.
Ahora bien, dice Sócrates, si lo cree él y la multitud no tiene el mismo criterio, debe saber en primer lugar que en tanto en cuanto son más las personas a las que no se los parece que aquellas a las que se lo parece, su verdad no es más bien que es. Sí, está diciendo esto. Si a la mayoría le parece que no es verdad, entonces no es más verdad que mentira. Y Teodoro, obviamente, le da la razón a Sócrates. Dice, necesariamente es así. Si el ser o el no ser depende de cada opinión. Lo que es y lo que no es depende de cada opinión. El ser de lo que es y el no ser de lo que no es. O sea, la verdad, la falsedad. Sí, acá estamos en esta discusión, lo verdadero o lo falso. Y a continuación viene lo más sutil de todo, dice Sócrates. Aquel, al conceder que todos opinan lo que es, o sea que todas las opiniones son verdaderas, deberá admitir que es verdadera la creencia de los que tienen opiniones contrarias a la suya, como ocurre en el caso de quienes consideran que él está en un error. Entonces va a tener que admitir Protágoras que los que piensan distinto de él, o sea, los que piensan que su teoría es falsa, están en lo cierto también. Entonces, ¿a dónde llegamos? Desde luego, dice Teodoro, dándole la razón, otra vez. Me parece que me quedo con Teteto, que por ahí Teteto se mostraba un poco confundido a veces y era un poco más sincero que Teodoro, que dice todo que sí. ¿No debería admitir que su creencia es falsa si concede que es verdadera la de los que creen que es él quien está en un error? O sea, si todas las opiniones son verdaderas y todo el mundo cree que su opinión es falsa, entonces tendría que decir que la opinión de los demás es verdadera. Necesariamente, dice Teodoro. ¿Pero admiten acaso los otros que se encuentran en un error? Y no, desde luego que no. Ahora bien, de acuerdo con lo que ha escrito, nos concede que esta opinión es igualmente verdadera. Eso parece, dice Teodoro. En consecuencia, todos ponen en cuestión la doctrina, empezando por el mismo Protágoras. Si el mismo Protágoras está poniendo en cuestión su propia doctrina al decir que las opiniones son todas verdaderas, porque está dándole validez a las opiniones que dicen que su teoría es falsa. Y en esto tendrá que estar de acuerdo, sobre todo si le concede al que afirma lo contrario que él, que su opinión es verdadera. En estas circunstancias, dice Sócrates, el mismo Protágoras tendrá que admitir que un perro o un hombre cualquiera no es medida ni siquiera de una sola cosa de la que no tenga conocimiento. ¿No es así? Por consiguiente, dado que es discutido por todos el sobre la verdad, ¿sí? Sobre la verdad es el libro que escribió Protágoras y que leyeron todos estos. Dice, por consiguiente, dado que es discutido por todos el sobre la verdad de Protágoras, no será verdadero para nadie, ni para cualquier otro, ni para él mismo. Sí, o sea, hay muchas personas que leyeron el libro de Protágoras y que creen que no es verdadero. Entonces esa opinión es verdadera. El libro de Protágoras no podría ser, según lo que dice Protágoras, ni verdadero para sí mismo. Eso es lo que está diciendo. Y Teodoro dice, acorralamos demasiado a mi amigo Sócrates. Bueno, ya son las 11, vamos a dejarlo acá. Vamos a seguir la semana que viene, ¿sí? El sábado a las 10 de la mañana. A ver si hay alguna pregunta. No, está todo bien. Bueno, espero que lo hayan disfrutado. La seguimos la semana que viene. Bueno, chao, hasta luego. Sábado Santo igual, ¿sí? Por más que sea Sábado Santo, Carmen, yo doy las clases igual. No existen los feriados. Así que nos vemos el sábado que viene.